su siervo y su mensajero. La paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad, con sus compañeros y sus seguidores hasta el día del juicio final. Vamos hoy con la clase número 11. Vamos a hablar hoy sobre el adán y el iqama. Antes que vamos a comenzar la clase, vamos a repasar la clase pasada. Yo le entregué a ustedes una tarea, vamos a abrir el cuaderno. Tenemos algunas preguntas sobre la clase número 10. La primera pregunta es, ¿qué significa la oración? Idioma árabe y en la Sharia islámica. ¿Qué significa la oración? ¿Quién sabe? Por favor, levantan la mano. Juli. Hermana Juli. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Sheikh. Assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oración significa súplica en el idioma árabe y en la Sharia significa adorar a Allah con dicho y hecho específico, como dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Comienza con la oración, comienza con Allahu Akbar y termina con el saludo, ¿cierto? Sí. Muy bien. La pregunta número 2, mencione las virtudes de la oración. ¿Quién sabe las virtudes de la oración? Tenemos mucho, pero alguien puede nombrar 3, otra persona puede decir otra 3 y así. Hermana Susana. Salam alaikum. Sí, salam alaikum. Bueno, la oración es ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? La oración es el segundo pilar del Islam. Hay 5 oraciones en el día. La única orden de adoración que recibió el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la recibió del cielo, son las 5 oraciones en su viaje nocturno. Si rezamos 5 oraciones ganamos recompensa como si fueran 50. Allah estableció el tiempo de la oración en Sura 403. Ok. La oración, vamos a ser juzgados sobre la oración en el día del juicio final. ¿Esa es la segunda cosa que Allah va a juzgarnos o la tercera cosa? La primera. Muy bien. La primera cosa que Allah va a juzgarnos en el día del juicio final, porque es el primer derecho del Creador. Y Allah va a juzgarnos sobre otra cosa, derecho de los seres humanos. El primer derecho de los seres humanos, sangre. Si alguien mató a alguien. Muy bien, gracias, hermana. ¿Otra persona quiere explicar más virtudes de la oración? Hermana Verónica o Victoria. Claudia está con nosotros. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La hermana dijo, Allah subhanahu wa ta'ala estableció tiempos específicos para realizar la oración. No recuerdo. Allah dijo en el libro sagrado Corán, Sura 2, ayah 153. Oh creyentes, utilizan ¿qué cosa? Si hay calamidad, hay pruebas. Disculpe, Sheikh, ¿me puede volver a repetir la sura? Sura 2, ayah 153. Ok, la paciencia. Con la paciencia y la oración podemos superar las pruebas. Entonces la oración va a ayudarnos a superar las pruebas de Allah. ¿Está bien? ¿Qué más? Y la oración aleja a nosotros ¿de qué? De los pecados. Muy bien. Y si rezamos 5 veces en el día, Allah elimina los pecados menores. Muy bien, listo. Muy bien, gracias. Okay. Ahora vamos con la pregunta número 3. ¿Cuál es el peligro de abandonar la oración?
¿Cuál es el peligro de abandonar la oración? Salam alaikum. Alaikum El salam. hermano Muhammad Hernández. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam. Uno de los peligros es que, por ejemplo, hay personas, todos los musulmanes, todos los creyentes van a ir al paraíso, pero hay personas que pueden pasar antes de ir al paraíso por el infierno y se les va a preguntar por qué ellos están en el infierno y la respuesta de ellos va a ser es que nosotros no aplicamos la oración y que no creemos en el día del juicio final. Muy bien. ¿Y qué más también? Ahora, si una persona reza, pero no reza en el tiempo intencionalmente, ¿hay algo en eso? Sí, también está cometiendo un pecado en eso. Fuente. ¿Qué dijo Allah en el libro sagrado Corán, Surat al-Ma'un? Fawailun lil musallin. Hay a los orantes. Sí, hay de los orantes que rezan con pereza. Eso mismo, muy bien. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿qué dijo sobre la persona que abandona la oración? El contrato entre nosotros y ellos es la oración. Quien abandona la oración es un Un incrédulo. incrédulo, ¿cierto? Sí, un incrédulo. Ahora, todos los sabios quedaron de acuerdo, si una persona no reza por flojera, él es incrédulo. No. Hay Es para, opiniones, ¿cierto? hay opiniones, pero la mayoría dice que es para quien dice que la oración no es un pilar del Islam. Muy bien, el que niega que la oración es obligatoria, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Correcto. Ok, gracias. Ahora la pregunta número 4. ¿Cuándo fue impuesta como obligatoria la oración en el Islam? El hermano Nelson Omar. Assalamu alaikum. Alaikum salam. No escuché. Durante el viaje nocturno, cuando el profeta se encontraba en Meca y emigra a Jerusalén en una sola noche. El viaje nocturno, ¿cierto? Sí, eso no me escucha. Sí, ahora sí. Él recibió el En orden. el viaje ¿Cuántas oraciones al principio? 50. 50. Después él conversó con quién sobre eso. Y ya. Profeta. ¿Verdad? No. No, no me acuerdo. Cuéntame todos los profetas y yo te digo cuál. No me acuerdo ahorita muy bien. No tengo No, acuerdo. el profeta Moisés, ¿está bien? Profeta Moisés Moisés. que estaba en sexto cielo, ¿está bien? Y después regresó, dijo, Allah, ejemplo, estaban 50, después 45, 40, 30, hasta 5, después quedaron. Pero ganamos la recompensa como 50 oraciones, inshallah, si hacemos 5 oraciones, ¿está bien? Muy bien, gracias. Ahora seguimos con la pregunta número 5. ¿Cuál es la sabiduría de realizar la oración? La hermana Navira. Cumplir con el mandamiento de la Ok, esa es la sabiduría solamente. ¿Qué más? Ejemplo, es un orden de Allah, correcto. ¿Qué más? estar alejado del mal camino e ir con el camino correcto. Bueno, ¿qué más? No me recuerdo más, hermano. Está bien, esa es parte de agradecer a Allah, ¿cierto? Sí, Y comunicar con Allah y purificar Sí. nuestro espíritu, ¿cierto? sí. Si alguien va a preguntarte, por ejemplo, alguien no musulmán, ¿por qué ustedes rezan 5 veces en el día? ¿Cómo tú vas a responderlo? Perdón, hermano. ¿Puede volver a repetir, por favor? ¿Por qué ustedes los musulmanes rezan 5 veces en el día? Es una orden de Alá,
primero. Correcto. Dos, ¿Qué más? nos debemos obediencia a Él y nos sometemos a la voluntad de Alá. Muy bien, gracias. ¿Alguien puede entregarme otra respuesta? Si alguien te pregunta, ¿por qué ustedes rezan 5 veces al día? Yo sé que es un orden de Allah. Otra respuesta lógica para que ellos puedan entender por qué nosotros rezamos 5 veces al día. Adorarlo y recordarnos nosotros mismos todo el tiempo y estando en comunicación con Él y en adoración. Para que no pase Muy bien, mucho rato. Ok, una persona de repente va a decirte, ok, tú puedes rezar una sola vez en el día y tú vas a comunicar con él. ¿Por qué 5? Tu alma necesita comunicarse con el Creador 5 veces al día. Eso es correcto. Eso nosotros dijimos en la clase. Sí. Todo el que nosotros dijimos en la clase es importante recordarlo. Yo dije el ejemplo como tú necesitas a comer 3 veces en el día, tu alma necesita comunicar con el Creador 5 veces en el día. Y eso es verdad. Cada 3, 4 horas, si baja su fe. Igual como tú cargas su celular 2 veces en el día. Allah estableció mínimo 5 veces en el día para comunicar con el Creador. Ahora, si uno puede rezar más, rezo voluntario, eso es recomendable todavía. Ok, muy bien. Che, ¿puedo añadir algo? Usted también citó al profeta Sallallahu Alaihi Wasallam cuando dijo que si teníamos un río al frente de la casa y nos bañábamos 5 veces, íbamos a estar sucios. O sea, no, así mismo es la oración. Eso es correcto. Tú quieres decir que 5 oraciones en el día purifica los errores que nosotros hicimos, si hicimos errores pequeños, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Eso es sobre las virtudes de la oración. Muy bien. Ahora vamos. La hermanita Gabriela ya quiere contar algo. A ver. Ya sacó la hoja, hermana. Salam alaikum. No, quería añadir a lo mismo que había preguntado el profesor, hasta se me olvidó, es para fortalecer esa conexión que tenemos con nuestro Creador. Ese imán es estar, eso, como lo que usted acaba de dar el ejemplo de cómo subir, cargar nuestra energía, nuestro nivel de fe para tener esa misma conexión con Allah subhanahu wa ta'ala. Era lo que quería añadir. Gracias. Ven algo, ¿sabe cómo hay una cuerda? Tú no tienes que cortarla. La oración, 5 oraciones al día, esa es su comunicación con el Creador. No debemos cortarla. ¿Cómo cortamos a ese? Abandonar la oración. Entonces, nunca debemos abandonar y cortar esa relación con el Creador, esa comunicación con Él. Por eso, si nosotros cometemos errores o dejamos de rezar un día, no significa que ya vamos a dejar la oración. No, vamos a regresar a rezar. Nunca debemos dejar la oración. Equivocamos, vamos a hacer arrepentimiento, pero nunca corta esa comunicación con el Creador. Esa es la comunicación diaria. Tú ayunas un mes en el año, no todos los días. Por ejemplo, estoy hablando de ayuno obligatorio. Si tú haces la peregrinación, tú vas a hacerlo una vez en la vida, como obligatorio. El zakat obligatoria, tú tienes que hacerla una vez en el año. Pero el rezo es la única adoración que tú tienes que hacerla diariamente. Por eso, si abandonamos la oración, cortamos esa cuerda entre Allah y nosotros. Sea que sea, pasa que pasa, nunca corta eso. Muy bien, ahora la última pregunta. ¿Para quiénes es obligatorio realizar la oración? ¿Para quién es obligatorio hacer la oración? La hermana Susana Char. Sí, es obligatorio para el musulmán, para el que se desarrolló 9 años y para el consciente. Musulmán, consciente y ya desarrolló, ¿cierto? Correcto. Sí. Listo. Ahora vamos con la clase de hoy. En la clase de hoy yo voy a enseñar a ustedes el adán y el iqama. ¿Qué significa el adán? El adán en el idioma árabe significa anuncio. Es un anuncio en el idioma árabe.
En la Sharia islámica, el adán significa, es un anuncio que comenzó o entró el tiempo de la oración en palabras específicas antes de la oración obligatoria. Antes significa cuando entra el tiempo, pero antes de realizar la oración. ¿Está bien? Otra vez. El adán en idioma árabe es un anuncio. ¿Está bien? En la Sharia islámica es un anuncio que el tiempo de la oración ya comenzó. Con palabras específicas en el idioma árabe. Y es recomendable hacerlo antes de realizar la oración. Eso es el significado del adán en la Sharia islámica. Muy bien. Ahora, antes de hacer la oración obligatoria, recomendable hacer el adán. Perfecto. Tenemos 5 oraciones obligatorias. Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha y el resto del viernes. Solamente cuando vamos a hacer esa adoración, oraciones, hacemos el adán y el iqama. Pero si es un rezo voluntario, no hacemos el adán, no hacemos el iqama. Como rezo de tarawih, no debemos hacer el adán o el iqama. O sea, antes de las oraciones obligatorias. Ahora, cada rezo, ¿cuánto adán tiene? Uno solo. Pero el fajr, por ejemplo, en Ramadán, tiene recomendable hacer 2 adán. En el rezo del viernes podemos hacer también 2 adán. ¿Cómo eso? El fajr en Ramadán, eso estaba en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Había Bilal, que estaba compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam, estaba haciendo el primer adán. Y había otro compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibn Maktum, él estaba haciendo el segundo adán. ¿Por qué? El primer adán no significa que ya entró el tiempo. El primer adán como un aviso que falta poquito y comienza el adán del fajr. Significa, así la gente van a saber que falta poquito y después no podemos comer, no podemos tomar agua. Entonces como un anuncio, como un aviso. Pero el segundo adán es el adán del fajr. Eso estaba en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam en Ramadán. Ahora el rezo del viernes, en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam había un solo adán. En la época de Uthman bin Affan, uno de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, había más musulmanes. Entonces, si ellos van a hacer un solo adán, la gente no van a alcanzar a venir a la mezquita porque están ocupados en la venta y compra. Por eso Uthman bin Affan puso 2 adán. El primero como un aviso, que ya falta poquito y que vamos a comenzar el rezo, para que la gente cierre en la tienda, van a hacer wudú, van a rezar. Y el segundo adán es que ya entró el tiempo. Conclusión de todo eso. Antes de las oraciones obligatorias, recomendable hacer el adán. Pero el rezo del fajr en Ramadán, recomendable, no es obligatorio, recomendable hacer 2 adán. El segundo adán significa que entró el tiempo. El rezo del viernes, algunas mezquitas hacen un solo adán, algunas mezquitas hacen 2 adán. ¿Eso es correcto? Y eso es correcto. Uno va a decir, pero Uthman bin Affan, él hizo eso. Entonces, eso es innovación. No, no es innovación, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith, aplica mi sunnah y la sunnah de los jalifas después a mí, los califatos después a mí. ¿Quién los jalifas vino después del profeta sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakr y Umar y Uthman y Ali. ¿Está bien? Ok. Ahora, vamos a hablar sobre la prescripción del adán. El adán comenzó, la enseñanza del adán en el primer año del Hijra. Después que el profeta sallallahu alaihi wasallam emigró de Meca al Medina, el primer año, el adán, el profeta sallallahu alaihi wasallam comenzó a aplicar el adán. Vamos ahorita a conocer la historia. Los musulmanes con el profeta sallallahu alaihi wasallam quedaron de acuerdo a utilizar la campana
para llamar a la gente, avisar a la gente que ya comenzó el tiempo de la oración. ¿Saben la campana? El que, por ejemplo, si la movemos, uno escucha el sonido, está bien. Después de eso, uno de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam se llama Abdullah bin Zayd. Abdullah bin Zayd estaba dormido. Él vio un sueño. Vio ru'ya. ¿Qué es ru'ya? Vamos a salir un poquitico del tema para enseñar eso y regresamos rápido. El sueño tiene 3 significados. Número 1, si tú ves algo pesadez, eso del demonio no tiene significado y no tiene que prestar atención y no tiene que contarlo a alguien. Por ejemplo, tú vas a ver, por ejemplo, tú estás cayendo, por ejemplo, un carro te chocó o tú caíste de un edificio por abajo, algo así rápido, pero no es agradable. Si tú despertaste asustado, tú puedes recitar Qul Huwallahu Ahad, Sura 112, 113, 114, soplando en su mano. Por ejemplo, Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad, así soplando. Después pasa la mano encima de la cabeza, encima de su cuerpo. Esa es la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O soplando al lado izquierdo, recitando y soplando. Diciendo, oh Allah, en ti mi refugio del demonio. Ahora, ¿por qué pasa eso? Cuando tú duermes, tú estás muriendo una muerte temporal. Parte del alma sale del cuerpo y parte de su alma queda en su cuerpo cuando tú estás dormido. Por eso mueva su cuerpo. Tú puedes mover su cuerpo cuando tú estás dormido. O mueva su cuerpo. Parte del alma sale. El demonio muestra a ella alguna cosa. Y las almas están conectadas una con la otra. Por eso uno ve a eso y a veces despierta asustado. O el siguiente día va a decir, yo vi esto y eso. Si es algo no es agradable, no tiene que contarlo a nadie, olvídalo. No tiene significado. Está bien. Número 2. Imagínate si mañana tú tienes examen de la jurisprudencia islámica. Examen muy difícil. Entonces, hoy cuando tú vas a dormir, tú vas a ver el examen en su sueño. Eso es algo normal. Cuando tú estás preocupado por algo, tú vas a verlo en su sueño y eso no tiene significado. El tercer tipo del sueño, el que tiene significado, algo se llama ru'ya. ¿Cuáles son las características de ru'ya? Tú vas a ver algo en su sueño, algo claro. Después que tú vas a despertar, tú vas a contarlo, tú vas a recordarlo. Es como una historia. Él te dijo, él respondió. Es siempre algo agradable. Esos son mensajes de Allah para ti. El profeta José, Allah entregó a él el milagro, que él puede interpretar los sueños. Todos ustedes saben la historia de él cuando estaba en el cárcel, interpretó los sueños de 2 personas. Bueno, y si alguien tiene sabiduría, tiene conocimiento del Corán y la Sunna, también puede interpretar los sueños si él sabe hacerlo. Está bien, ese es el ru'ya, el que yo quiero hablar sobre eso. Ahora vamos a regresar al tema. Entonces, uno de los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando estaba dormido, y veían como la preocupación de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, él vio en el sueño una persona tiene una campana. Él, el compañero del profeta, preguntó a este hombre, ¿puedo venderme la campana que tú tienes? El hombre respondió y dijo, ¿por qué tú quieres comprar la campana? Él, el compañero del profeta, dijo, yo la quiero para avisar a la gente del tiempo de la oración. Este hombre respondió y dijo, yo voy a enseñarte algo mejor. El compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam dijo a él, ¿cuál? El hombre dijo, di siempre, tú puedes decir siempre cuando entra el tiempo de la oración lo siguiente. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 veces. Allah es el más grande. Ashhadu an la ilaha illallah. Atestigo que no hay nada ni nadie merece ser adorado salvo Allah. Eso 2 veces. Después, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Atestigo que Muhammad es el mensajero de Allah. Hayya ala salah. Concurran a la oración. Vengan a la oración. 2 veces decimos eso. Hayya ala al falah.
concurren al éxito, a las bendiciones. 2 veces decimos eso. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah es el más grande. La ilaha illallah. No hay Dios excepto Allah. Ese es el adán. Y después ese hombre dijo al compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam, y cuando tú vas a comenzar a rezar, tiene que decir el iqama. Enseñó a él el iqama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Hayya ala salah una sola vez. Hayya ala al-falah. Qad qamat as-salah. Qad qamat as-salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Entonces, enseñó a él en el sueño el adán y el iqama. Abdullah bin Zayd despertó, fue al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y contó la historia. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo a él, es una ru'ya verdadera. Y después dijo a él, enseña eso a Bilal. Bilal tiene voz más bonito. Entonces, vaya y enseñe eso a Bilal para que Bilal va a comenzar a hacerla. Y cuando Bilal comenzó a hacer el adán en voz alto, salió rápido Umar ibn al-Khattab cuando escuchó eso y vino al profeta sallallahu alaihi wasallam y dijo, juro por Dios que yo vi en mi sueño esas palabras, escuché en el sueño esas palabras. Significa Abdullah bin Zayd, un compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam, y Umar ibn al-Khattab, otro compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam, vieron el mismo sueño. Y esa ru'ya, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, todas las alabanzas son para Allah, o dijo, alabado sea Allah, como agradecimiento a Allah. Y aquí podemos sacar un beneficio importante, concentran conmigo. ¿Qué significa la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Es dicho, hecho, aprobación del profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Qué significa? Dicho, una palabra, frases va a salir de la boca del profeta sallallahu alaihi wasallam. Eso es sunna. Está bien. Hecho, algo que hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Cuando rezó, dijo a sus compañeros, rezan como ustedes me vieron a rezar. Y también aprobación. Un sueño de un compañero de él. Él entendió que es un mensaje de Allah, viene a través de un compañero de él, eso él aprobó, entonces eso es un sunnah. Entonces el adán y el iqama son sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam, vino a través de la aprobación del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es importante que ustedes entiendan qué significa sunnah de dicho del profeta, hecho, aprobación. Diferenciar eso, muy importante. Aprobación viene con el sueño de los compañeros o algo que hicieron alguien del compañero del profeta y el profeta aceptó. Eso es sunnah también. ¿Está bien? Ok, muy bien. Y entonces ya entendemos cómo vino la enseñanza del adán y el iqama. Y esa historia es un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam transmitido por Abu Dawud y Tirmidhi. Esa historia del compañero del profeta estaba dormido, vio en el sueño, una persona tiene una campana, dijo a él, véndeme la campana, dijo él, ¿para qué? Para avisar a la gente sobre el tiempo de la oración, dijo él, yo tengo algo mejor, y enseñó a él el adán y el iqama. Anas bin Malik, un hadith transmitido por el Bukhari y Muslim, dijo que el profeta sallallahu alaihi wasallam ordenó a Bilal hacer el adán par de frases. Como Allahu Akbar 4 veces. Ashhadu an la ilaha illallah 2 veces. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah 2 veces. Es así. Y el iqama impar. Una sola frase menos al final. Qad qamat as-salah 2 veces. Qad qamat as-salah y Allahu Akbar siempre 2 veces al principio y al final. Ahora la pregunta. ¿Quién sabe cuántas frases hay en el adán? Vamos a pensar, vamos a despertar, nos vamos a dormir durante la clase. Escriben, porfa. ¿Quién sabe cuántas frases hay en el adán? Por favor, escriben. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Esas son 2 frases. Allahu Akbar son 4. Ashhadu an la ilaha illallah. Aquí está 5. Ashhadu an la ilaha illallah. Ya 6. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Hay 15 frases. ¿Cuántas frases hay? 15. Y la iqama, ¿cuánto hay en el iqama? ¿Quién sabe? A ver, ahora el iqama, el adán para llamar a la gente que ya entró el tiempo de la oración. El iqama, un aviso que ya comenzó la oración. Vamos a comenzar. ¿Cuántas frases hay en el iqama? Déjame decirla. Allahu Akbar, es una. Allahu Akbar, aquí está 2 frases. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aquí están 4. Hayya ala as-salah. 5, ya tenemos 5. Hayya ala al-falah. Qad qamat as-salah. Qad qamat as-salah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Hay 11. Hay 11 frases. Muy bien. Ahora concentran conmigo. Entonces el adán hay 15 frases, menos en el fajr. En el fajr hay 17 frases. ¿Por qué? Porque en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si está hayya ala as-salah, hayya ala al-falah, hayya ala al-falah, la sunna es decir as-salatu khayrun min an-nawm. La oración es mejor que dormir. 2 veces decimos eso. Solamente en el fajr. Entonces, en total, vamos a tener en el fajr 17 frases. Muy bien. Ahora, en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si hay mucha prisa, la gente no puede salir a la casa para ir a la mezquita a rezar, estaban agregando una frase. Sallu fi rihalikum. Significa rezan en sus casas. Eso en caso que la gente no pueden salir a llegar a la mezquita. Esa frase la repitan 2 veces en cualquier oración si es necesario decirla, y pueden decirla después hayya ala al-falah 2 veces, pueden decir eso, o al final cuando termina el adán completamente pueden decirla. Muy bien, ya terminamos una parte importante de la clase. Ahora seguimos. ¿Cuáles son las virtudes del adán? ¿Cuáles son las virtudes del adán? Yo voy a hacer el adán. ¿Qué voy a ganar? ¿Qué recompensa voy a ganar? ¿Está bien? Esa es la pregunta. Número 1, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo en un hadith transmitido por el Bukhari y Muslim: el demonio cuando escucha el adán, él va a escapar del lugar. Por ejemplo, él escuchó el adán en la mezquita, él va a salir. Si él escuchó en su casa, él va a salir de la casa. Por eso, él va a salir. Cuando tú vas a comenzar a rezar, él va a regresar, susurrando, para que tú confunde cuánta rak'a tú estás rezando. Él va a intentar a recordarte algo que tú la olvidaste. ¿Para qué? Para que tú confundes. Yo recé 3 o 4, eso pasa mucho con la gente. Uno está rezando el Isha. Ay, yo recé 3 o 4, ahora ¿qué tengo que hacer? Es el que vamos a saberlo en las clases más adelante. ¿Está bien? Ok. Todas las preguntas que ustedes tienen ahorita, ustedes van a conseguir la respuesta durante la clase. Al final, si hay algo no quedó claro, ustedes pueden preguntar, inshallah. Entonces, hacer el adán es una forma que el demonio va a alejar de la casa, va a alejar de la mezquita, va a alejar de nuestros lugares. Número 2. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo en un hadith transmitido por el Bukhari y Muslim: si ustedes saben la recompensa el que tiene la persona, el que va a hacer el adán, o la persona, el que va a rezar en la primera fila en la oración, ustedes van a intentar hacer un sorteo. ¿Saben? Porque no hay espacio, vamos a decirlo, en la primera fila. O, por ejemplo, en una mezquita, una persona va a hacer el adán. Si la gente sabe qué recompensa hay, ellos van a decir, no, me toca a mí. El otro va a decir, no, toca a mí. Ejemplo, van a hacer competencia. ¿Quién va a rezar en la primera fila o quién va a hacer el adán? Por la gran recompensa que uno gana. Ahora, un punto. Como hombres, la primera fila es la mejor fila en las bendiciones en la oración congregación. Las mujeres, si las mujeres rezan en el mismo lugar con los hombres,
atrás los hombres, la mejor fila para las mujeres es la última. Pero si las mujeres rezan con los hombres, pero en otro cuarto, la mejor fila de las mujeres es la primera. Entonces están juntos en el mismo lugar. La mejor fila para las mujeres es la última, la mejor fila de los hombres es la primera. Pero si las mujeres rezan solas, en un lugar cerrado solas, la mejor fila es la primera. Número 3, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith transmitido por Muslim, la persona el que hace el adán son las personas el que van a venir el día del juicio final y tiene los cuellos más largos. Los sabios dijeron, ¿qué significa más largo? No significa físicamente más largo, sino el nivel de ellos va a ser muy alto en el día del juicio final. Otros sabios también dijeron, ese hadith significa que ellos están más cerca a la misericordia del Creador. Van a tener misericordia del Creador más, ejemplo, antes de cualquier otra persona. Entonces, imagínate las virtudes de las personas el que hacen el adán y el iqama. También en el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, en un hadith auténtico, dijo que va a hacer el adán por 12 años, seguro va a entrar al paraíso. Wajibat lahu al-jannah significa seguro va a entrar en el paraíso. Hay otras virtudes más. Entonces, hay gran virtudes, mucha recompensa a las personas el que hacen el adán y el iqama, sean hombres o las mujeres, que ahorita más adelante voy a explicar cómo las mujeres pueden hacerlo. Ahora la pregunta, ¿cuáles son las bendiciones o las condiciones para hacer el adán? ¿Cuándo es el adán? Podemos decir que el adán es válido. Cuando hay 3 condiciones. Si no tenemos esas 3 condiciones, el adán es inválido. ¿Cuáles son? Número 1. Nosotros podemos hacer el adán siempre después la hora del tiempo de la oración. Ejemplo, el Dhuhr a las 12:05 en el mediodía. No podemos hacer el adán antes de las 12:05. Siempre las mezquitas, donde viven en un pueblo, una ciudad, donde país islámico, deben hacer el adán puntual, en la hora, en el minuto, a las 12:05 y a las 12:05 tiene que hacer el adán. Tú como musulmán vives solo, no vives en un país islámico y tú quieres hacer la oración, no importa si tú no hacerlo en la hora exacta, por ejemplo, el Dhuhr a las 12:05. Ok, tú vas a rezar a las 12:30. Ok, recomendable hacer la adán, iqama y rezar. Entonces, condición número 1, no podemos hacer el adán antes de su tiempo, menos en el Fajr, en Ramadán, el primer adán. Eso como un aviso que ya acercó el tiempo y no es un aviso que comenzó el tiempo. Número 2, el rezo del viernes. El primer adán, un aviso solamente. El segundo ya comenzó el tiempo. Muy bien. Condición número 2, es obligatorio que debemos decir las frases por orden. Por orden, como nosotros las dijimos. Ok. Condición número 3, debemos hacer el adán en idioma árabe, como fue escrita en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tú no puedes hacerla en inglés, en español, eso como rezo prácticamente. Debemos hacerla en idioma árabe tal cual como fue escrita en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esas son las 3 condiciones del adán. Ahora, tener la purificación no es una condición. Significa, tú tienes la impureza menor, tú vas a hacer el adán, no hay problema. Pero recomendable tener la purificación, pero no es una condición. Otra cosa, hacerlo hacia el qibla, eso es recomendable, pero no es obligatorio. Significa, tú estás en el avión y tú no puedes voltear hacia el qibla. Hágalo en cualquier dirección. Y si tú no puedes rezar hacia el qibla, rézate en cualquier dirección. Pero siempre tienes que intentar hacerle esfuerzo para rezar hacia el qibla en el caso que uno está en el avión, por ejemplo. Está bien. Número 3, recomendable hacerlo parado de pie. Pero si yo no puedo, tú puedo hacer el adán sentado, no hay problema. Entonces no es una condición que tiene que ser parado de pie.
Número 4, no es una condición no hablar totalmente. Por ejemplo, tú estás haciendo el adán y después tú vas a decir a una persona, siéntate, y tú vas a seguir el adán. No hay problema, pero no es recomendable, pero no afecta en el adán. Significa, hay 3 condiciones debemos cumplir para que el adán sea válido. Ya la dijimos. Después del tiempo, hacerlo por orden en idioma árabe. Ahora, ¿cuáles son las condiciones en la persona el que va a hacer el adán? ¿Cualquier persona? No. Hay 4 condiciones. Número 1, musulmán. Número 2, consciente. Número 3, ya desarrolló, sabe diferenciar. Sabe diferenciar. Desarrollar es recomendable, pero no es su obligación. Entonces, sabe diferenciar. Significa un niño después de 7 años, 8 años, si sabe diferenciar, él va a hacer el adán. Número 4, si hay hombres y mujeres, un hombre debe hacer el adán. Pero si hay solamente mujeres, una mujer puede hacer el adán. Entonces, siempre cuando están en un solo lugar, hombres, mujeres, un hombre el que debe hacer el adán no es una mujer. Pero están una mujer sola en la casa o con otra amiga de ella, cualquier mujer puede hacer el adán y el iqama también. Muy bien. Una pregunta para ustedes. ¿Cuál oración uno recomendable, no? Hacer 2 adán. ¿Cuáles? Escriben eso, porfa, escriben la respuesta. El Fajr en Ramadán. El Fajr, 2 adán en Ramadán. Muy bien. Y el viernes, podemos hacerlo también el viernes. El viernes podemos hacerlo un solo adán o podemos hacerlo 2 adán el día viernes. ¿Está bien? Muy bien. Seguimos. Seguimos. Ahora, ¿qué característica debe tener la persona al que va a hacer el adán? Algo recomendable. Recomendable, no es obligatorio, recomendable. Aquí cuando yo dije obligatorio ser musulmán, consciente, poder diferenciar, eso obligación. Significa un incrédulo. ¿Incrédulo qué significa? Que no es musulmán, él no puede hacer el adán. Una persona no es consciente, no puede hacer el adán. Ok. Ahora vamos a hablar sobre las cosas recomendables tenerla la persona al que va a hacer el adán. Número 1, una persona justo y confiable. ¿Por qué justo y confiable? Porque si él no es confiable, de repente él va a hacer el adán antes del tiempo. Y la gente va a confundir. De repente uno va a rezar pensando que ya entró el tiempo y no entró el tiempo. Y si no entró el tiempo, el rezo es inválido. Por ejemplo, yo no puedo rezar el Fajr antes del Fajr. Rezar el Dohr antes del Dohr. Es inválido. O si él va a hacer el adán antes del tiempo porque no es confiable, él no va a verificar o no es responsable, vamos a llamarlo así, no es justo, no es confiable, la gente de repente van a comer. Él puede hacer el adán después del tiempo y la gente van a comer y eso incorrecto prácticamente. Claro, no fui con la intención, pero no es recomendable que la persona no es confiable y justo para hacer el adán. Además, en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam, la persona al que hace el adán, él sube encima del techo de la casa y él va a ver las casas, los vecinos. Entonces, si él no es confiable y justo, de repente él va a comenzar a mirar a las casas de la gente. De repente hay mujeres en el velo. Entonces, por eso es recomendable que él es confiable y justo. Número 2. Recomendable que ya desarrolló un adulto. ¿Por qué? Porque es más responsable. Pero nosotros dijimos, las obligaciones que una persona sabe diferenciar, un niño sabe diferenciar, esa es la obligación. O adulto. Número 3, una persona conoce el tiempo de la oración. Si no hay reloj, no hay calendario, no hay aplicaciones en el celular como anteriormente, él debe tener conocimiento cuándo comienza el Dohr, cuándo comienza el Asr. Número 4, recomendable tener voz bonito. Fuente de eso, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo a Abdullah bin Zayd, tiene que decir eso a Bilal. Bilal tiene voz más bonito. ¿Está bien? Número 5, recomendable tener la purificación. No es obligatorio, pero recomendable.
6. Recomendable hacer el adán a la dirección del qibla. No es obligatorio, pero recomendable. 7. Recomendable cuando uno va a hacer el adán, hacerlo con pausa, no hacerlo rápido. El iqama podemos decirlo seguido, pero el adán con pausa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ese pausa, 1 segundo, 2 segundos, entre una frase y otra frase. Muy bien, antes que voy a continuar, tengo un video de un sheikh de Meca que él hace el adán. Vamos a escuchar el adán y después continuamos, inshallah. Shay, disculpe, no se escucha. Sí, estamos, ya, ahorita la arreglamos. Ok, no escucha. Entonces, a ver. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Muy bien, yo voy a enviar ese video, inshallah, al grupo del WhatsApp y debemos memorizar el adán y memorizamos el iqama. Y siempre antes que memorizamos cualquier cosa en otro idioma, primero tenemos que leer qué significa cada frase. Y después memorizamos el adán y el iqama o memorizamos una sura del Corán y así, inshallah. ¿Está bien? Ahora tengo un punto importante. Parte de la sunna, cuando uno va a hacer el adán y va a llegar a decir hayya ala salah 2 veces, después hayya ala al-falah, hayya ala al-falah. Cuando decimos esas 4 frases, recomendable
miramos al lado derecho y miramos al lado izquierdo. Y si no le hacemos eso, no hay problema. Como el señor, el que está haciendo ahorita el Adán, él no miró derecha a izquierda, no hay problema. Pero podemos hacerlo como parte de la sunna. Tenemos un hadith transmitido, hadith auténtico, que Bilal dijo eso, que el profeta sallallahu alaihi wasallam enseñó eso a él. ¿Cómo hacemos eso? Cuando uno va a decir Hayya ala salah, la primera frase, puedo mirar a la derecha. No es con su cuerpo. Su cuerpo no tiene que voltear su cuerpo, solamente su cara. Así, Hayya ala salah. Después tú miras al otro lado, Hayya ala salah. Hayya ala al-falah derecho, Hayya ala al-falah izquierda. Esa es una forma. La otra forma, decir Hayya ala salah 2 veces al lado derecho. Hayya ala al-falah 2 veces al lado izquierdo. ¿Qué significa Hayya ala salah? Concurran a la oración. Como vengan a la oración, uno está diciendo eso. Hayya ala al-falah, concurran al éxito, a las bendiciones. ¿Está bien? Algo importante. Normalmente una persona que no es árabe y va a aprender el idioma árabe, mucha gente, no todo, mucha gente come la última letra. Entonces uno tiene que no comer la última letra, tiene que pronunciarla. Cuando digo, por ejemplo, Hayya ala al-falah, en idioma árabe, el ha es una letra que no movimos la lengua. Sale de la garganta por afuera. Ha. Así. Ha. Cuando tú dices Muhammad, el nombre del profeta Muhammad, mucha gente dice Muhammad. No, Muhammad no es el nombre de él. El nombre de otra persona. El nombre de él es Muhammad. Muhammad. Por ejemplo, mi nombre no es Ahmad, es Ahmad. Igual, cualquier palabra tiene el ha, hace falta pronunciarla. Aquí lo mismo, Hayya ala al-falah. Al final uno tiene que dejar la boca abierta y hay un voz, una letra va a salir. Hayya ala al-falah. Igual el anti, Hayya ala al-salah. No hace falta decir Hayya ala al-salat. Hayya ala al-salah. Hay una J. ¿Por qué hay una J? Hay una regla en el idioma árabe. Cuando una palabra termina con una ta marbuta o ta cerrada se llama, si no tiene acento, debemos pronunciarla como una J. Si tiene un acento y vamos a seguir la frase, vamos a pronunciar el ta marbuta o ta cerrada como una ta. Ejemplo, Hayya ala salat, Hayya ala salat. Yo dije Hayya ala salat y seguí. Entonces yo puse una fatha, una raya arriba y pronuncié ta cerrada como una ta abierta. Pero si yo voy a hacer una pausa allá, Hayya ala salah, una J. ¿Cuántas formas hay del ta? ¿Quién sabe? Escriben, por favor. ¿El ta tiene cuántas? Ta abierta, ta cerrada. ¿Cuántas formas hay en total? Cuatro, muy bien, 4. ¿Qué más quiere decir 4? 4. Ninguno es generoso, no quieren aumentar poquito el número. No, no es 4, 6, Manuel. Muy bien, esa es la primera respuesta correcta. Hay 6 formas del ta en idioma árabe. Yo voy a enviar una foto en el grupo del WhatsApp después de la clase. Hay 6. En el grupo hace rato, yo le envié a ellos una foto y ahorita voy a enviar la misma foto a ustedes en el grupo del WhatsApp. Está bien. En conclusión de todo eso, hay en forma 6 formas. Hay 2 formas ta cerrada. Esa ta cerrada, hay una regla. Tú vas a hacer pausa allá, pronunciarla una J. Tú vas a poner un acento y seguir como pegando una frase con la otra, tienes que pronunciarla como una ta abierta. Es una regla en el idioma árabe y no cambia. Muy bien. Entonces ya entendemos que es recomendable mirar al lado derecho, al lado izquierdo. Eso es sunna, pero no es obligatorio. Ahora hay innovaciones. Hay alguna persona agregan frases, eso es innovación. Nosotros debemos decir tal cual como fue escrito en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sin agregar, sin quitar. Ahora, tú
hay una persona que está haciendo el adán. Yo quiero ganar recompensa como él. Yo puedo. Sí, tú puedes ganar muchas recompensas. ¿Cómo? Tú puedes repetir con él. Hay un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam transmitido por Bukhari y Muslim. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando ustedes escuchan al muaddin significa la persona el que hace el adán, repitan con él. ¿Pero qué significa repitan con él? Tú no tienes que recitar con él, vamos a llamarlo como recitar, pero no es tal cual recitar, pero cuando él va a decir algo, tú no tienes que decir igual en el mismo tiempo con él, sino después que él termina cada frase. Por ejemplo, él dijo, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Él va a hacer una pausa. Tú vas a decir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ok. Después, él va a decir lo mismo. Después vamos a llegar, Ashhadu an la ilaha illallah. Tú vas a decir, Ashhadu an la ilaha illallah. Así. Así tú vas a ganar recompensa igual como él, porque tú estás haciendo como él. Menos, hay 4 frases. Tú no tienes que decir igual como él. Tú vas a decir, nosotros dijimos, hay 15 frases. Tú 11 frases tú vas a decir igual como él. Hay 4 frases, tú no vas a decir igual como él, sino otra frase. ¿Cuáles son? Cuando él va a decir Hayya ala salah, concurren a la oración, él va a decir eso 2 veces. Y después él va a decir Hayya ala al falah, 2 veces. Significa, esas 4 frases, después de cada frase, tú vas a decir la hawla wala quwwata illa billah. ¿Qué significa eso? No hay fuerza ni poder excepto en Allah. Vamos a repetir de nuevo, poco a poco, paciencia. Y la persona el que hace el adán, él va a decir 15 frases. Ok. Yo como musulmán quiero ganar recompensa. Si estoy escuchando una persona haciendo el adán en la mezquita, o en el televisor con la condición que está haciendo eso en vivo, yo puedo repetir después a él. Cuando él termina, yo hago la frase rápido. Está bien. Menos, hay 11 frases y yo la repito igualito 100%. Pero hay 4 frases. Cuando él va a decir Hayya ala salah 2 veces. Hayya ala al falah 2 veces. Después de cada frase de ese 4, yo voy a decir una frase y voy a repetirla 4 veces. La hawla wala quwwata illa billah. Al final, ¿por qué? Él está diciendo, vengan a rezar, vengan a rezar, vengan a la recompensa. Tú no estás llamando a la gente. Tú tienes que recordar a Allah, porque el adán al final, eso es recordar a Allah. Allah es el más grande, Allah es más grande, atestigo que no hay otra divinidad salvo Allah, atestigo que Muhammad es su mensajero. Después va a decir, vengan a rezar, vengan al éxito, así a las bendiciones. Después va a decir, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Entonces todo ese recuerdo, cuando él va a llamar a la gente, tú vas a decir, no hay fuerza ni poder excepto en Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ahora en el rezo del Fajr, él va a decir, as-salatu khayrun min an-nawm. La oración es mejor que dormir, ¿cierto? Entonces él va a decir 17 frases. Igual, 13 frases, tú vas a decir lo mismo como él, menos 4 frases, como dijimos, tú vas a decir la hawla wa la quwwata illa billah. Ahora la pregunta, él ya terminó el adán. Yo estoy diciendo con él, ok, ya terminó el adán. ¿Qué es recomendable hacer? Hay 2 hadiths del profeta sallallahu alaihi wasallam, uno transmitido por Muslim, otro transmitido por el Bukhari. Recomendable, cuando ya terminó el adán, yo voy a decir la paz y las bendiciones de Allah sea con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿quién va a pedir las bendiciones a mí, al profeta sallallahu alaihi wasallam, una sola vez después del adán? Allah va a elogiarlo 10 veces. Allah va a mencionar su nombre. Si tú vas a decir la paz y bendición de Allah sea con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah va a nombrar su nombre enfrente de los ángeles 10 veces. Tú dices una sola vez, la paz y bendición de Allah sea con el profeta sallallahu alaihi wasallam, Allah va a mencionar su nombre 10 veces. Y recomendable después de eso, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, pedir al-wasila al profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Qué significa al-wasila? El nivel más alto en el paraíso.
Entra solamente allá los creyentes, los piadosos. ¿Y qué más? El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, repitan con la persona que está haciendo el adán igual. Y cuando él termina, piden la paz y las bendiciones al profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Quién va a decir eso una sola vez? Allah va a nombrar el nombre de ustedes 10 veces. Después dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, y piden a mí al wasila, el nivel más alto en el paraíso. Después dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿quién va a pedir eso a mí? Él va a ganar mi intersección. Shafa'a. Shafa'a, ¿qué significa? El profeta sallallahu alaihi wasallam, él es el único profeta que tiene el permiso en el día del juicio final para pedir perdón a su nación. El único. Hay un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam. La gente el día del juicio final van a ser resucitados y asustados, especialmente los incrédulos. Entonces la gente van al profeta Adán y van a decirle, Adán, tú eres el primer ser humano, pide a Allah. ¿Qué ellos quieren? Ellos quieren que Allah, que comience el día del juicio final, que Allah ordene a los ángeles para comenzar el día del juicio final. Entonces Adán va a decir, Allah molestó como nunca molestó antes y nunca va a molestar así después. Vayan a otro. Allah me ordenó a no comer del árbol y yo comí del árbol. Vayan a otro. Ellos van al profeta Noé. Noé, tú eres el primer mensajero. Él va a decir lo mismo. Allah molestó como nunca molestó antes y nunca va a molestar así después. Y va a decir, yo hice una súplica contra mi pueblo. Eso está escrito en el libro sagrado Corán, Surah Noé. Él dijo, oh Allah, no dejan ninguno de ellos en la tierra. Después van a Abraham. Abraham, tú eres el amigo del Creador. Pide a Allah para comienza el día del juicio final. Él va a decir la misma frase. Allah molestó como nunca. Todos los profetas, nadie tiene el permiso a venir en el día del juicio final. Van al profeta Moisés, van al profeta Jesús, la base de bendición de Allah sea con todos ellos, hasta que van al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El profeta sallallahu alaihi wasallam va enfrente del trono del Creador, abajo del trono del Creador, y va a postrar, va a hacer la postración. Allah va a decirle, levántate su cabeza y pide que tú quieres. Él va a decir, oh Allah, mi nación, oh Allah, mi nación. Mucha gente aquí, antes que voy a explicar ese punto, eso está escrito también en el libro sagrado Corán, Surah 17, ayah 79. Surah 17, ayah 79, que Allah entregó el permiso al profeta sallallahu alaihi wasallam para venir a su nación. Eso se llama la intersección, shafa'a. Pero, si alguien va a preguntarnos una pregunta importante. Los cristianos dicen que Jesús fue crucificado para limpiar nuestra falta, ya vamos a ir al paraíso. Los cristianos piensan así, esa es la creencia de ellos. Claro, ese pensamiento es incorrecto porque el profeta Jesús no murió, no fue crucificado. Entonces, nadie va a limpiar la falta de nadie. Entonces, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿qué? ¿Va a limpiar nuestra falta? Tampoco. Él tiene solamente el permiso a venir. Pero ¿quién decide? Allah. Si Allah quiere, Él va a perdonar, o Allah si quiere, Él no va a perdonar. Esa es decisión de Él. Pero Él tiene solamente el permiso a decir, oh Allah, mi nación, oh Allah, perdona. Y Allah, la decisión final es para el Creador solamente. Sí, hace falta entender esa parte, porque yo recibí ese tipo de preguntas. Ok, muy bien. Entonces ya entendemos, recomendable cuando termina el Adán, decimos la base de bendición de Allah sea con el profeta sallallahu alaihi wasallam y decimos, oh Allah, entrega al profeta sallallahu alaihi wasallam al wasila, el nivel más alto en el paraíso y la intersección. Y también en otro hadith transmitido por el Bukhari, Jabir bin Abdullah dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿quién va a escuchar el Adán? Recomendable decir, Señor del llamado perfecto del Adán y la oración establecida, entrega al profeta sallallahu alaihi wasallam el nivel más alto en el paraíso y entrega lo que tú prometiste a él, las intersecciones en el día del juicio final. Dijo el profeta, quien va a decir eso va a tener mi intersección. Esas son las virtudes de decir eso después de terminar el Adán. Algo importante, si tú tienes una súplica, aprovecha hacerla entre el Adán y el Iqama. En cualquier mezquita, ellos hacen el Adán. Después el Adán, 5 minutos, 7 minutos. No hay un tiempo establecido, a veces 20 minutos. Después comienzan a rezar.
Entonces, cuando hay el adán, terminó el adán, antes que comienza el iqama, durante ese tiempo, Allah no rechaza una súplica. ¿Cuál es la fuente de eso? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith transmitido por Abu Dawud: Allah no regresa, no rechaza una súplica entre el adán y el iqama. Y eso es el tiempo, uno de los tiempos recomendables hacer súplica. También tenemos otro tiempo, tercer cuarto de la noche, cuando estamos haciendo la postración, después de cada adoración, después rezo, después el ayuno y así. Y otros tiempos más. Ahora vamos a terminar con algunos puntos importantes. Punto número 1. No es permitido, hay errores. Cuando uno dice Allahu, hay gente que dice Allahu wa Akbar. La palabra wa significa en el idioma árabe, en español significa y. Wa. Cuando yo digo, por ejemplo, Luis wa José, eso significa Luis y José. Entonces hay mucha gente que dice Allahu wa Akbar. Wa, ya tú cambiaste el significado. Tú estás diciendo Allah y otra persona más con Allah. O sea, es un politismo. Entonces uno no tiene que decir wa, la palabra wa. Entonces Allahu Akbar. Allahu Akbar. Son dos palabras diferentes. Está bien. Otro punto importante. Repetimos la frase atrás, cuando hay atrás la persona que está haciendo el adán, no es el iqama. El iqama no tenemos que decir nada, porque eso es como un aviso, ya comenzó la oración y comenzamos a rezar. Entonces, si una persona está haciendo el iqama, no repetimos nada. ¿Cuándo es recomendable repetir? Cuando estamos haciendo, otra persona está haciendo el adán. Muy bien. El adán es el adán, el llamado de la oración, ¿cierto? El iqama, el llamado que ya comenzó la oración. Ok. También es permitido hacer el adán si uno está en viaje o no está en viaje, podemos hacer el adán y el iqama. Ahora el punto importante, ¿cuál es el veredicto del adán? Hay tres opiniones de los sabios. Déjame salir un poquito del tema. Algo en el Islam hay reglas que no hay opiniones. Y hay otros asuntos que hay opiniones. La cosa, el que no tiene opiniones, algo que vino en el Corán y en la Sunna claramente que está permitido o no está permitido. Y es algo principal. Por ejemplo, alcohol. Allah dijo en el Corán, el alcohol está prohibido. Ya no hay opiniones aquí. Ok. Rezar 5 veces en el día. Aquí no hay opiniones. Pero, algo secundario. Hacer el adán, hacer el wudu 3 veces, esa cosa secundaria hay opiniones. La música, no puedo escuchar música, no puedo escuchar música. Eso hay explicaciones, ¿está bien? Y todas esas cosas secundarias. ¿Está ahí? El que quiero decir a ustedes, hay 3 opiniones de los sabios. Un grupo de los sabios dijeron el adán fard kifaya. Fard kifaya significa obligatorio a un grupo de los musulmanes. Si un grupo de los musulmanes hicieron eso, ya no es obligatorio hacer los otros que deben hacerlo. Fard kifaya. La pregunta, hace un mes más o menos, yo mencioné esa palabra, fard kifaya. Si un grupo de los musulmanes hacen eso, ya no es obligatorio. Y si nadie hace, todos los musulmanes en la misma ciudad son pecadores. ¿Cuándo yo dije eso? Escriben, porfa. Cuando enseñé, ¿cuál asunto? Tayammum no. Da'wa sí. Y lavar al fallecido. Correcto. Quien dijo lavar al fallecido, correcto. Yo dije eso. El da'wa también es correcto. Tú vives en un lugar donde no hay musulmanes. Por ejemplo, hay musulmanes y no musulmanes. Por ejemplo, hay gente que asocia a Dios. No hay algo que se llama, no me interesa, no es mi problema.
Ese es el problema de ellos. Tú no puedes decir eso. ¿Por qué? Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, cuando tú veas un error, tienes que cambiarlo con la mano, no puedes con la lengua, no puedes con el corazón. Y además, da'wah es fard kifaya, significa, si nadie va a hacer da'wah en una ciudad, todos los musulmanes son pecadores. Esas son opiniones de los sabios, estoy hablando. Igual como lavar al fallecido. Y el da'wah no podemos hacerla, vamos a decirte, una vez en la vida y listo. Ya hice mi trabajo. Una vez en el año y listo. Una vez cada 6 meses y listo. No, si tú eres predicador, tú tienes que trabajar en eso y concentrarte en eso y hacerle trabajo. Nunca un trabajo en la vida. Tú puedes hacerlo una vez en la vida y eso funciona. ¿Saben? La gota del agua es más fuerte que el hierro. ¿Cuándo? Cuando baja 1 y 2 y 3 veces, no va a hacer nada. El agua si baja constantemente por mucho tiempo, va a romper el hierro. Si tú vas a estudiar física, no, el hierro más fuerte, pero el agua más fuerte, si baja constantemente por mucho tiempo, significa, tú vas a tener resultados que nunca tú imaginas. Si tú vas a trabajar constantemente por mucho tiempo, pero más importante que trabaja correctamente por mucho tiempo, tú vas a lograr que no tienes que sorprender, inshallah, el día del juicio final, porque nadie va a quedar vivo 100, 200 años. Yo no quedo sorprendido que si toda América Latina van a abrazar el Islam. ¿Por qué no? Antes, ninguno fue cristiano en América Latina. Vinieron los españoles y cambiaron la religión y son católicos. Nadie sabe. En Europa no había ningún musulmán. Ellos fueron los enemigos de los musulmanes. Había guerras anteriormente. Los romanos, los persos. Ahorita todos los persos, vamos a decir, la mayoría son musulmanes. Y los romanos, la mayoría, también donde estaban, en Sham, Palestina, Siria, muchos de ellos abrazaron el Islam. No hay algo que se llama imposible. La palabra imposible, eso no existe. Eso existe solamente en diccionario, pero no existe en la vida. Siempre tiene que trabajar constantemente y no hay algo imposible. Pero hace falta esa religión, esa es la religión del Creador. Y necesitan hombres. Masculinos, hay muchas personas son masculinos, pero hombres, ¿qué significa? Allah mencionó eso en el libro sagrado Corán, dijo, Rijalun, la tulhihim, significa tijaratun, dijo Allah que son hombres, que no hay un trabajo que va a distraer a ellos a rezar. Significa, esa religión necesita gente sinceras para trabajar al causa de Allah y después no hay algo que se llama imposible. En Francia, hoy en día, casi 8% de franceses de allá son musulmanes. 8 millones de personas. Antes no había ningún musulmán. Bueno, vamos a regresar al tema. Entonces, un grupo dijeron es fard kifaya. Un grupo de musulmanes deben ser el adán y ya listo. Ok. Otra opinión, la mayoría dijeron es una sunna confirmada, que nunca el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, pero no es obligatorio, es voluntario. ¿Está bien? Es voluntario hacer el adán y el iqama. Otra opinión de los sabios es un deber a cada grupo de musulmanes que van a rezar esa congregación. Por ejemplo, somos 2, vamos a rezar congregación, es un deber, hacemos el adán y el iqama. Vamos a seguir la mayoría y vamos a decir que es sunna confirmada del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Significa recomendable hacerlo. Pero no es obligatorio. Otro punto. Si tú no hiciste el adán, eso no afecta en su oración. Son 2 adoraciones separadas. Separada, pero están relacionadas con el tiempo. Pero si tú no hiciste el adán y el iqama y rezaste correctamente, su oración es válido. Muy bien. Otro punto. Si hay mujeres, solamente mujeres, las mujeres pueden hacer el adán. Y es sunna, voluntario, a las mujeres. Pero si hay mujeres y hombres, un hombre debe hacer el adán y iqama, no es una mujer. Pero si hay solamente mujeres o una mujer sola en la casa, ella puede hacer el adán y el iqama antes que va a rezar. Ahora, si una persona está en viaje, va a rezar Dhuhr al-Asr, por ejemplo.
¿Él debe hacer el adán y el iqama por cada oración? No, no es recomendable hacer un solo adán y 2 iqama. Así hizo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuando estaba en la peregrinación. Él viajó del Medina hacia Meca. Estaba en Muzdalifa, un lugar cerca de Meca, y rezó el Maghrib y el Isha con un solo adán y 2 iqama. Entonces hicieron el adán, después hicieron el iqama, rezaron el Maghrib. Después hicieron otra iqama y rezaron el Isha. Espero que ya todo está claro. Entonces un adán y 2 iqamas si estamos haciendo 2 oraciones juntas. Ahora una pregunta. Vamos a decirlo, la misma persona el que hizo el adán, ¿él debe hacer el iqama o puede hacer otra persona? La sunna es la misma persona. Menos si tú estás enseñando. Y eso es recomendable enseñar a los musulmanes. Por ejemplo, Luis va a hacer el adán. José va a hacer el iqama. No hay problema en eso. Pero la sunna tal cual, mejor, la misma persona que hace el adán hace el iqama. Eso es cuando estamos hablando cuando estamos en una mezquita. Hay una persona y él siempre hace el adán y hace el iqama, ok. Pero no está mal si tú quieres enseñar a los nuevos musulmanes a hacer, uno hace el adán, otro hace el iqama para que ellos aprenden y practican hacerlo. Ahora, una pregunta. ¿Quién sabe? Escriben. ¿Cuánto símbolo de postración hay en el libro sagrado Corán? Disculpe, si puede repetir la pregunta, por favor. Ok. En el libro sagrado Corán hay símbolos de postración, como una cúpula, al final de algunas ayas. ¿Cuántas símbolos de postraciones hay en el libro sagrado Corán? ¿10, 15, 20? Eligen una respuesta. Ok. Hay 15 símbolos de postraciones en el libro sagrado Corán. Recomendable, eso no es obligatorio. Si tú estás recitando el Corán y tú llegaste a una aya, todas las ayas hablan sobre la postración. Fasjudu lillah. Hagan la postración. Allah dijo, por ejemplo, en una aya así. Entonces, recomendable, pero no es obligatorio hacer. A veces estamos rezando rezo congregación y tú vas a ver el imam, él está recitando el Corán, él va a decir Allahu Akbar y va a postrar. Y a veces musulmanes que están atrás van a confundir. Uno va a hacer la inclinación, no sabe qué tiene que hacer, por ejemplo. Y eso, un punto importante, el imam el que va a dirigir la oración, si tú vas a recitar una aya, tiene la postración, tú tienes que avisar a la gente atrás a ti, antes que comenzar a rezar, yo voy a recitar una aya de postración en la primera rak'a. Debe avisar a ellos eso, para que la gente no confunde. Porque tú vas a decir Allahu Akbar y todo el mundo está preparado. Allahu Akbar inclinación y tú vas a postrar. Es una solo postración. Si tú estás rezando atrás del imam, él hizo la postración, tú tienes que seguirlo. Pero si tú estás recitando el Corán tú solo, no es obligatorio hacer la postración. Además, uno puede hacer la postración de la recitación del Corán. Ese símbolo, repítelo Claudia, porfa. Vamos a verlo de nuevo. Símbolo que puso ahorita. Ese símbolo que vamos a verlo de postración. Ese. Al final de 15 ayas en el libro sagrado Corán. Yo estoy leyendo una aya y vi ese símbolo al final. Es recomendable y no es obligatorio hacer la postración. No solamente eso. Si tú no tienes la purificación, igual tú puedes hacer esa postración. Y si la mujer no tiene el velo, igual ella puede hacer la postración. Porque eso no es rezo. Eso es postración de recitación del Corán. Muy bien. ¿Por qué yo estoy mencionando eso? Porque si tú estás escuchando, una persona está recitando el Corán en vivo, en el televisor, por ejemplo, o YouTube, en vivo, y recitó una aya, tiene postración, tú puedes hacer la postración, porque tú la escuchaste. O él está haciendo el adán en vivo, tú puedes repetir después a él el adán para ganar la recompensa. Y si él saluda, Assalamu alaikum, recomendable responder saludo.
Pero si él grabó eso hace 20 años, 10 años, no, tú no ganas recompensa cuando repita eso con él. Tú ganas la recompensa de recordar a Allah. Pero no es la sunna repetir eso después de una grabación. La cosa es por vivo. Si tú estás escuchando, una persona está haciendo el adán en vivo, repetir atrás a él, sí, eso es la recompensa es el hadith. Igual, si tú estás recordando a Allah, tú ganas la recompensa de recordar a Allah. ¿Está bien? Pero la cosa es en vivo. Igual la postración de la recitación, cuando tú estás escuchando, una persona está recitando en vivo. El último punto que yo tengo es, o dos puntos. Si tú estás escuchando el televisor, está en vivo, y hay una persona que está haciendo el adán, tú no puedes decir, ya hizo el adán, y yo lo escuché en vivo, ya es suficiente, y ya no tengo que hacer el adán. No, eso no tiene que ver. Tú puedes repetir atrás a él, sí, pero recomendable que tú tienes que hacer el adán y el iqama, aparte, porque es adoración de frases que tú tienes que decirla. Como por ejemplo, una persona está rezando en el televisor. Tú no puedes rezar con él, congregación, porque él no está contigo. Él no está contigo personalmente. ¿Está bien? Ok. El último punto que yo la tengo aquí es, si tú debes una oración, por ejemplo, tú llegaste a la noche y olvidaste el rezo del Asr, y en la noche después del Isha recordaste eso. ¿Tú puedes hacer el adán y el iqama y rezar el Asr? Sí, no hay problema. Se recuperar una oración y hacer el adán y hacer el iqama, no hay problema en hacerlo. Eso es todo. Si hay algunas preguntas. En el chat, la hermana Lucía preguntaba si se pronuncia algo cuando se hace esta postración. Uno dice Subhana Rabbi al-A'la 3 veces. Eso es recomendable decirlo. Voy a agregar una súplica más, no hay problema. Sí, la hermana Gabriela dice, eso mismo aplica cuando suena en las aplicaciones. Debemos repetir el adán, o sea, seguir lo que él dice. No hay problema a repetir con él, no hay problema, porque la tomamos, vamos a decirlo como está en vivo, porque es el tiempo de la oración. Y la idea más cuando está en vivo, o hay una persona personalmente está diciendo, pero podemos repetirlo atrás a él, no hay problema y ganamos recompensa. Ok, la hermana Mayra pregunta, hay que apagar el televisor cuando suena el adán, ¿verdad? Cualquier cosa hay que dejar de hacer inmediatamente. Pagar el televisor, ¿por qué vamos a pagar el televisor? No. El ruido le interrumpe. Si uno va a rezar ya y hay algo, cualquier cosa, no está dejando a él a concentrar durante la oración, sí es recomendable apagarlo. Pero si no está afectando, no hay problema. La hermana Rocío pregunta, ¿cuánto tiempo del adán es recomendable esperar para hacer el iqama? No hay un tiempo establecido, depende de cada país, en cada lugar, pero no es recomendable que hay mucho tiempo. El Maghreb recomendable hacerlo más rápido, ¿por qué? Porque no hay una sunna, rezo sunna, antes rezo obligatorio. Siempre cuando hay sunna, antes rezo obligatorio, ellos entregan más tiempo, como el caso del Dohr. Hay 4 rak'ah, sunna antes del Dohr. Entonces le entregan más tiempo. Pero no hay un tiempo establecido, vamos a decirlo, 10 minutos, 15 minutos. No hay un tiempo establecido. Ok, la hermana Jessica pregunta, ¿es válida las dua después de un adán que es por aplicación para los que no estamos en el país islámico? No hay problema. Después de cualquier adán, pero recomendable, yo la recomiendo a ella, que ella hace el adán. No depende de la aplicación. Para ganar la recompensa, porque nosotros hablamos sobre las virtudes de la persona, el que va a hacer el adán, va a venir el cuello más largo. Más largo significa no es físicamente, sino más cerca a la misericordia del Creador, y el demonio va a alejar. Y dijimos que si uno sabe la recompensa del adán, de hacer el adán, yo personalmente, los musulmanes van a hacer competencia quién va a hacerlo. Significa con todo eso que es recomendable que tú mismo haces el adán, tú mismo haces, y después que tú terminas de hacer el adán, pide la paz y las bendiciones al profeta sallallahu alaihi wasallam y pide el lugar más alto al profeta sallallahu alaihi wasallam para ganar las intersecciones del profeta sallallahu alaihi wasallam en el día del juicio final. Eso es el correcto, que tú haces el adán.
O si tú estás en una mezquita y alguien está haciendo el adán, tú repitas tras él y después tú haces que recomendó a nosotros el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ok, la hermana Walkira pregunta, ¿el estornudo o tos que viene cuando uno está rezando, se anula la oración? No anula la oración. La hermana María pregunta, si la mujer reza sola, ¿debe hacer el adán y el ikama o lo puede hacer, o puede Sunna. hacer solamente el ikama? No, es sunna. Hacer el adán y el iqama sunna y hacer el iqama solamente sunna, no hay problema. Si ella quiere hacer como uno está ganando, vamos a decirlo así, tú haces el adán y el iqama, ganas 100 bendiciones. Si tú haces el iqama, ganas 50. Eso todo. Es recomendable. Entonces, entre que tú haces el adán y el iqama, gana más recompensa. Si tú no hiciste el adán y el iqama, no afecta en la oración. Pero es recomendable. Que la hermana Verónica preguntaba, en la oración en congregación, la aleya de postración debe ser siempre la primera. No es necesario. A veces depende de la persona que va a recitar después el Fatiha, que va a recitar. Hasta si una persona recitó después el Fatiha ayas que tiene la postración y no hizo la postración, no afecta en la oración. Eso al final, postrar es voluntario. Pero como tú rezas atrás un imam, si él postró, tú tienes que seguir el imam, porque el imam está para seguirlo en todo. Él hizo postración, tú vas a hacer postración. Correcto. El hermano Muhammad preguntaba cuál es la forma de pedir al wasila. Yo te envié hace poquito, me imagino lo puedes compartir ahorita en los grupos, el hadith de cómo se pide el wasila, pero si quieres agrégalo tú en el video. Ese es sencillo, decir, oh Allah, entrega el wasila al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O entrégalo en nivel más alto en el paraíso. Si vamos a traducir al wasila, la palabra al wasila es el nivel más alto en el paraíso. Okay, la hermana Entonces Sara, disculpe, yo escuché el adán, ya terminó el adán, ¿cierto? Ok, ¿qué voy a decir ahorita? Vamos a practicarlo así. La base y bendición de Allah sea con el profeta Muhammad. Puedo decirlo varias veces. Y después, oh Allah, entrega al wasila. Puedo decir, oh Allah, entrega el nivel más alto al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si yo voy a decir eso, la base y bendición de Allah sea con el profeta Muhammad, y pedir al wasila, al profeta sallallahu alaihi wasallam, yo voy a ganar las intersecciones del profeta sallallahu alaihi wasallam en el día del juicio final. Así dijo el profeta. ok, la hermana Sara preguntaba, en la mezquita los viernes las mujeres rezamos en el segundo piso. Tenemos un televisor donde vemos y escuchamos el rezo del sheikh. ¿Eso aplica? ¿Aplica en qué? Me imagino que corresponde a la adán y al ikama, no sé. Claro. Si está en vivo, sí. Si está en vivo, sí. Y si ella quiere preguntar sobre las filas, si ningún hombre va a verla, por ejemplo, si uno va a mirar por arriba, va a verla, entonces la última fila es la mejor fila para ella. Si nadie va a verla porque es un lugar cerrado, la primera fila mejor. Ok, la hermana Patricia tiene la mano levantada. Sí, salam alaikum, Sheikh, barakallahu fik por la clase de hoy. Tengo dos preguntas. Al principio dijo que cuando hacemos el ikama decimos una frase como para avisar que nos salgamos de casa. No me he quedado bien con esa frase. Sería, por ejemplo, cuando hay una fuerte lluvia, una tempestad, se avisa de que no se salga de casa, ¿no? Por eso, no es porque, mira, que no me apetece hacer la oración en la mezquita, vamos a decir así. Sí, pero en el adán, no es en el iqama. Perdón, en el adán, sí. Sí, sallu fi rihalikum. Pero podemos, ejemplo, aprender la sallu fi rihalikum. Esa frase comenzaron, yo nunca la escuché esa frase prácticamente, antes la utilizan mucho, pero la escuché hace 2 años en el tiempo del corona. Comenzaron las mezquitas, cuando cerraron las mezquitas, igual estaban haciendo el adán. Entonces la persona que está haciendo el adán, como la mezquita está cerrada, en país islámico, estaban diciendo sallu fi rihalikum, significa rezan en sus lugares. Eso cuando las mezquitas están cerradas. Sí, ok. Y la segunda pregunta que tengo es, cuando una persona está aprendiendo una sura, por ejemplo, Surat al-Alaq, tenemos al final de esta sura el suyud de la postración. ¿Hay que hacerlo cada vez que decimos esta aya o con una es suficiente? Porque Cada estamos vez. memorizando.
Recomendable, disculpe, recomendable. La postración no es obligatorio. Significa no postraste no es un pecado, pero recomendable hacerlo cada vez que uno vas a leer la aya. Sí, o si tú hiciste una vez no hiciste, no hay problema. Pero si uno puede hacerla cada vez, gana más recompensa. ¿Y si utilizamos esta sura en la oración? Ahora, tú estás rezando esa sura en la oración. Sí. Y llegaste y dijiste esa frase. Ahora tú tienes dos opciones. A no postrar, y no hay problema, no afecta en la oración porque eso es voluntario. Y si tú quieres postrar, tú vas a decir lo siguiente. Allahu Akbar, y tú vas a postrar directamente. Una sola postración. Subhana Rabbi al-A'la 3 veces. Y después, Allahu Akbar, tú vas a subir de nuevo de pie. Y después, como ya terminaste la sura, tú vas a decir Allahu Akbar, inclinación, y seguir rezando. Sami Allahu liman hamidah, después postración. Okay, ya sacaron la hoja. ¿Hay más preguntas? Assalamu alaikum. Alaikum salam. Necesito preguntarle algo. ¿Hay un libro o una revista donde venga el paso a paso de las oraciones, postraciones y todo lo que tenga uno que ejecutar en una oración normal? Tú dices una guía para que enseña Exacto. cómo. Exacto. Sí, yo tengo una hoja y tengo un libro. Mi libro se llama Bienvenido al Islam. Allá la explica con fotos. Y tengo videos míos en mi canal de YouTube. Yo estoy enseñando la oración en voz alto. Yo estoy rezando en voz alto. 3 oraciones, porque en el Islam hay 5, pero hay 3 formas de hacer el 5. Rezo de 4. Hay 3 rezos de 4. 2 Asr, Isha. El segundo, tercero, el quinto. Entonces tú descargas ese video y el momento que tú vas a rezar, tú vas a poner play y tú comienzas a rezar con el video, viendo el video enfrente a ti y rezando y repitiendo toda la frase conmigo. 1 mes, 2 meses, 1 año, no importa el tiempo. Cuando tú vas a memorizar todo, deja el video y rézate sola. Comunícate conmigo en todas las formas, comunícate conmigo por privado, por WhatsApp, y yo te envío el material. Tú tienes mi número, ¿cierto? Sí, sí. Escribe por privado y yo te envío esto por privado, inshallah. Ok. Esta pregunta ya la vi, tú la explicaste durante la clase, pero quizás la hermana no la entendió muy bien. Cuando una persona debe recuperar más de una oración, ¿debe hacer un ikama antes de cada oración? Recomendable. Nunca podemos decir tiene que hacer. Tiene significa obligatorio. No, recomendable hacer un adán y varias iqamas. Antes de cada oración, una iqama, como separación de cada rezo. Ese es un rezo, ese otro rezo. Por ejemplo, ella va a hacer un adán. Dice, ¿cuánto rezo ella debe? 3. Entonces va a hacer 3 iqamas, una iqama antes de cada oración. Todo eso es recomendable. Ahora, si ella no va a hacer ni adán ni iqama y va a hacer las 3 oraciones separadas, es válido también. Pero para ganar más recompensa, es recomendable hacer el adán y el iqama. O el iqama por lo menos. La hermana Navira tiene la mano levantada hace rato. No sé si tiene alguna pregunta. Hermana Navira. Assalamu alaikum, hermano. Una Salam. consulta. En el caso que una familia esté compuesta por las hijas, ¿lo pueden hacer también o no? Otra Que vez. si no está el esposo y están solamente la mamá y las hijas, ¿lo pueden hacer una de las hijas si están en la edad de la adolescencia? Son musulmanas. Sí. No hay problema. Ya. Si están en la misma casa y son mujeres, no hay problema. Una de ellas va a ser, ella sabe diferenciar, si sabe diferenciar, no hay problema. Como dijimos, las condiciones, musulmanes, consciente y sabe diferenciar, no hay problema. Entonces él puede hacerlo, es válido. ¿Otras preguntas? Alhamdulillah, creo que quedó claro. Ok, listo. Inshallah, abrimos el grupo de WhatsApp mañana o pasado mañana, inshallah, para recibir todas las preguntas. Y vamos a subir, por cierto, hay 20 personas del grupo B, no hicieron las investigaciones del periodo metrorragia, eso.
Y tenemos otra investigación, vamos a publicarlo mañana. Es importante hacer esa investigación porque para ganar 5 puntos, porque cada investigación va a tener 5 puntos. Nosotros vamos a tener en ese ciclo o ese semestre en total 4 investigaciones y valen 20 puntos, 20 de 100, imagínate. Son muy importantes, casi como un examen final, vamos a decirlo así. Bueno, eso es todo y inshallah quedamos en contacto, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.